Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Usted que nos sigue en su hogar, abra su Biblia junto a nosotros. Reflexión, es importante compartir, es importante meditar, es importante escuchar lo que Dios quiere decirnos a través del libro sagrado, a través de la Escritura. Es importante acercarse con un corazón abierto, con todo el ser abierto al misterio de Dios, quien se revela a través de su palabra. Jesús va a su tierra. Mucha gente se agolpaba en la puerta porque querían escuchar al maestro. Dice el texto, no tenían tiempo ni para comer. Pero otros, los escribas que habían venido de Jerusalén, buscaban desautorizarlo. Y le acusan de que él actúa en nombre del príncipe de los demonios, Belcebú. Y esta respuesta, más que parábola, esta respuesta de Jesús es contundente. Pero además saca una enseñanza para mostrarnos la importancia de la unidad, la importancia de la paz, la importancia de estar en armonía. Padre Waldo, esta acusación que le hacen los escribas, ya le están buscando motivos para condenarlo, para desautorizarlo, para eliminarlo, y ahora, delante de esta gente que lo sigue, estos escribas, estas autoridades, le acusan a Jesús de que él estuviese actuando por el poder del príncipe de los demonios. Cabe recordar que estamos en el capítulo 3 de San Marcos, es el evangelio más antiguo, y el capítulo 3 es como el principio del evangelio. Nos ha presentado, en el capítulo 1 ha empezado a hacer las curaciones, empieza a ganar fama Jesús, pero hay una pregunta de trasfondo. ¿Quién es este Jesús? ¿Con qué autoridad hace las cosas? No es un personaje conocido, no hay un estudio sobre él, y creo que este evangelio, aunque parece que tuviera dos partes, es un todo. Está mostrando quién es Jesús, y saber quién es una persona tiene que ver también con los parientes. Igual que ahora, aparece alguien, queremos saber, y una manera de saber quién es la persona es conocer a su familia. Obviamente estos signos milagrosos, expulsión de demonios, cabe recordar que los judíos también expulsaban demonios de otra manera, pero Jesús solamente con su palabra, una orden, sin hacer rituales, sin usar elementos de la naturaleza, sin gritar o sin hacerse cortes en el cuerpo, solo con su palabra. Y les sorprende eso, cómo alguien solo con su palabra puede tener semejante autoridad, y los judíos conocen que entre los demonios hay una jerarquía, lo mismo que entre los ángeles. Y en su jerarquía, el de mayor rango manda sobre el de menor rango. De ahí su pensamiento. Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios, y los demonios menores le hacen caso. Y empieza Jesús a hablar de algo nuevo, a hablar del Espíritu Santo, y nos está diciendo también indirectamente Jesús, el Espíritu Santo está en mí. Y está en las personas que cumplen la voluntad de Dios. Creo que es un episodio muy bonito para comprender quién es esta persona de Jesús, pero a la luz de su familia, su filiación divina, el Espíritu Santo, su madre, sus hermanos, sus parientes. Entender una persona, conocer a una persona, solo por lo que dice, solo por lo que hace, no es suficiente. Y se dan cuenta después, o se irán dando cuenta después, el soldado romano en la cruz, o al final del Evangelio también. Pero ¿quién es este Jesús que sorprende con su palabra, expulsa demonios? Por esa ignorancia profunda de Jesús atribuyen al mal, y creo que ese es un peligro que nosotros también podemos tener casi cotidianamente. No saber de dónde vienen las cosas o atribuir todas las cosas que no entendemos al poder del maligno. La autoridad de Jesús radica precisamente en la manera como Él actúa, la manera Él cómo se presenta, la manera Él cómo hace presente la presencia de Dios, valga la redundancia, porque Dios se manifiesta a través de Jesús, pero con un rostro renovado, con un rostro de misericordia, con un rostro que salva, que sana, que purifica. Entonces, estas otras autoridades no estaban acostumbrados a aquello, porque el sentido de culpa tiene sus consecuencias cuando se lo maneja con otros fines. Pero Cristo viene a liberarnos de la culpa. Y por eso cuando Él expulsa a los demonios, cuando Él sana a los enfermos, cuando levanta a los caídos, cuando devuelve la dignidad y la esperanza a los oprimidos,
Estos otros quedan fuera de lugar, porque, claro, ellos viven de eso, tristemente. En nombre de Dios viven de las consecuencias del pecado. Jesús viene a liberar, viene a sanar. Y para desautorizarlo, este es el príncipe de los demonios. Pero la palabra, el Padre Waldo nos dice, el espíritu con el que Jesús actúa es el espíritu de la vida, es el espíritu del bien. Y la autoridad que radica en él es precisamente que es el enviado de Dios, que viene a dar vida y vida en abundancia. Jesús se defiende, pero con una reflexión interesante. No puede el demonio estar contra sí mismo. Eso que dicen es tan irracional, pero a veces la irracionalidad se pone de manifiesto cuando no hay argumentos, cuando no hay razón. Por eso es tan irracional esta acusación que le hacen los escribas. Jesús les dice, no puede el demonio estar consigo mismo, contra sí mismo, desaparecería. Eso no tiene ningún sentido, no es lógico, no es racional. Como no es racional que un pueblo esté constantemente en guerras internas. Eso le llevaría a la desaparición. Como no es bueno ni racional que la familia esté dividida, porque una familia dividida también está condenada a la desaparición. Padre Luis, esta respuesta que tiene que ver con, primero, implícitamente, la importancia de la unidad, la importancia de buscar la reconciliación, la importancia de buscar la paz, la importancia de buscar la unidad, valores que ahora están en cuestión porque es triste, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación, algunos medios de comunicación exaltan tanto la violencia, hacen mofa, hacen un espectáculo de situaciones tan críticas que exponen la violencia, pero así sin ningún tipo de filtros. Y detrás de eso también hay una tendencia de sembrar aquello que no nos edifica, aquello que no nos hace crecer. Y frente a aquello nosotros tenemos que tomar una posición diferente. Como cristianos estamos llamados a sanar, estamos llamados a curar, estamos llamados a recuperar esos valores y la importancia sobre todo de la unidad en la familia, de la reconciliación y el encuentro en la sociedad. Sí, lastimosamente está sucediendo eso, ¿no? Y por eso yo pienso que si nos damos cuenta, cada vez más la palabra de Dios es bien actual, es muy actual y quiere mostrarnos los rumbos que estamos viviendo, rumbos tal vez cada vez más violentos, más desunidos, como dice ejemplo da Jesús frente a los escribas, ¿no? Marcos nos hace esos detalles tan interesantes, tan bonitos, pero tan reflexivos que el Señor es una catequesis que los da a los escribas, y los escribas de Jerusalén, dice que habían bajado a Galilea y pues les da una verdadera catequesis. Se supone que ellos son los sabios, los intelectuales, los que están siempre sobre las leyes y sobre la sabiduría del pueblo de Jerusalén, pero Él les cambia, o sea, la figura los sorprende, porque ellos le habían preguntado, ¿no? Tú parece que estás poseído con el espíritu de Beelzebú, por eso haces estas cosas, curas, sanas y demás cosas. Pero Jesús empieza como dijiste, ¿no? Les da a conocer cómo es posible que un demonio pueda sacarse a sí mismo. O sea, no puede sacarse a sí mismo. O sea, está explicando que él realmente no es lo que ellos le habían acusado. ¿Cómo una familia dice, no puede subsistir si hay división interna? O sea, no puede subsistir. Y también de la nación, dice, también para los gobiernos, ¿no? Una nación, si está dividida, no puede subsistir, no puede subsistir. ¿Cómo es posible que también queramos entrar a robar a una casa cuando sabemos que hay unas personas fuertes ahí y sacar las cosas? No podemos, primero hay que amarrarlas para sacar las cosas, nos dice, ¿no? O sea, Jesús nos está catequizando, no solamente a las autoridades, sino a los escribas, a los intelectuales, les catequiza, o sea, les está dando a conocer acerca de lo que es el espíritu bueno y el espíritu malo, que ya estaba comentando Padre Waldo, ¿no? El espíritu bueno, el espíritu malo, ¿cuál es? No puede estar
dentro de Jesús es espíritu. No lo pueden juzgarlo de esa manera, porque después explica y nos da a conocer. Dice, no, Dios es misericordioso, Dios perdona a los hombres, pero, ahí está, no, pero no perdona al que blasfema, dice, contra el espíritu. Se queda con el pecado, o sea, nos corrige ya, nos corrige y les dice a ellos, o sea, les pone así como para que ellos se puedan sorprender. Si le están acusando a Jesús, le están acusando, entonces están acusando también al Espíritu Santo. Sabemos que hemos celebrado unas semanas atrás la fiesta de la Santísima Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo está en la tercera persona, es la tercera persona que está, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. O sea, si le acusan a Jesús, están acusando al Espíritu. Si le acusan al Espíritu, están acusando a Jesús. Y por lo tanto, a Dios. O sea, es un pecado. Los otros seguramente, no sé si se habrán dado cuenta, han caído en algo grave, ¿no? Al acusar a Jesús, al decirle que en ti está Belcebú. Entonces, algo interesante y para que podamos reflexionar nosotros. Sin duda, de esta manera, cómo responde Jesús es tan importante, porque en nuestra vida, cuando nosotros estamos confundidos, cuando no encontramos razón de ciertos acontecimientos, hay que abandonarse a la presencia de Dios. Dios siempre tiene una respuesta, Dios siempre tiene un motivo. El anterior domingo decíamos, nuestra vida no es un caos, nuestra vida tiene un sentido planificado por Dios y es la salvación, nuestra salvación. Y cuando Jesús se manifiesta, nos quiere mostrar aquello. Y por eso Jesús, ante esa acusación, les invita a reflexionar, les invita a pensar, les invita a discernir eso que a veces nos confunde, nos hace sacar falsas conclusiones como la de los escribas. Y entonces les dice, no puede estar el demonio contra sí mismo, no actúa de esa manera, eso es imposible. Como una nación, un pueblo que está en constante confrontación, está condenada a desaparición. No se puede vivir toda la vida confrontando sectores, grupos, condiciones, no. Al final, el fin supremo debería ser siempre la unidad, la reconciliación, y no exaltar más bien las diferencias. Y ahí, de verdad, como sociedad, tenemos mucho que trabajar, porque nos estamos acostumbrando a exaltar la violencia, a exaltar las diferencias, cuando deberíamos trabajar día a día por buscar la reconciliación, el encuentro, la unidad. Lo mismo en la familia. En la familia a veces pequeños problemas crean grandes diferencias y después la familia desaparece como núcleo. Es porque no se ha tenido la capacidad de sentarse un momento, a ver un alto, escuchemos la voz de Dios para que podamos reafirmar eso que hemos formado una vez, para que podamos darnos cuenta dónde tenemos que trabajar y convencernos de que si estamos divididos no vamos a salir adelante. El espíritu del bien, el espíritu de Cristo que viene a edificar, que viene, repito, a curar, a sanar, que viene a salvar. Pero dice Jesús después, les aseguro que todo pecado será perdonado, incluso las blasfemias, que para el pueblo judío era gran pecado blasfemar, hablar en contra de Dios. Sin embargo, hay un pecado que no será perdonado, el pecado contra el Espíritu. Hay muchas interpretaciones. Yo me quedo con esta, no sé qué tú dices, Padre Isaac. El pecado contra el Espíritu es no aceptar la salvación de Dios. Quien no acepta la salvación de Dios, al final de cuentas, en libertad, acepta su condena y no la salvación de Dios. ¿Qué será el pecado contra el Espíritu? Sí, yo creo que es eso, pero de una manera consciente. Es decir, a uno le presentan a Dios, a Jesucristo, el Salvador, personaje único, el hombre nuevo, el hombre auténtico, sin pecado, inocente, que es todo derroche de amor, de vida, de servicio, de solidaridad. Pero no lo acepta. ¿No lo acepta por qué? Porque no le interesa. No le interesa porque si acepta a Jesús tiene que cambiar su vida. Entonces su vida es de egoísmo, su vida es de ambición, su vida es de poder, su vida es de avaricia, de acaparamiento, de explotación, de abuso. Y entonces, pues le predicas este mensaje de Jesús, él perfectamente lo entiende. Pero conscientemente dice, yo no, ¿cómo voy a aceptar a este Salvador?
Si realmente contradice toda mi vida. Es la cuestión del joven rico. Recordamos la escena del rico del Evangelio. Aquel joven rico que tiene buena intención y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, pues ya sabes, cumple los mandamientos. Bueno, pero eso ya los cumplo. No estaba de acuerdo, ni siquiera consigo mismo. Pero, entonces Jesús le dice, bien, sí, entonces, si quieres seguirme, vete, vende lo que tienes. Dale el dinero a los pobres, ven y sígueme. Pero, dice, se retiró, se dio la vuelta, se marchó sin decir nada, triste, porque no fue capaz, perfectamente entendía, y además tenía y preguntaba con interés para cambiar, pero a la hora de la verdad tomó la decisión de no seguir a Jesús, no cambiar de vida. Entonces, ¿dónde está el pecado contra el Espíritu Santo? Tenemos muchos pecados. Pecados de debilidad, pecados de cobardía, pecados de que no somos totalmente fieles, no llegamos, pecados de omisión. Pecado del Espíritu Santo es cuando conscientemente, premeditadamente, te ofrecen el bien, te ofrecen la verdad, te presentan el amor, la justicia, y tú dices que no. ¿Por qué? Porque contradice toda tu vida. Ya antes hablamos de esto. Violencia, guerras. Pero no somos conscientes que las guerras matan a la gente y matan a los inocentes. La mayoría de los que mueren son inocentes. Capitalismo, explotación, que está generando un mundo cada vez más desigual, en el cual hay todavía 800 millones o 1.000 millones de personas que pasan hambre. Y esto lo genera el capitalismo. Lo saben perfectamente los economistas, los políticos, no son tontos. Gente universitaria, graduada, de sobra lo saben. ¿Por qué se sigue manteniendo este sistema satánico? La verdadera satanidad, la verdadera posesión demoníaca está aquí, o por lo menos la más grave. Cuando Satanás incluso se viste de ropajes de luz, Entonces, bueno, en función del desarrollo, en función del progreso, en función de no sé qué, entonces sacrificamos a la humanidad. A la mayoría de la humanidad y de una forma ya casi literal a un porcentaje muy grande, enorme de la humanidad. Todo esto es satánico. Esto es pecado contra el Espíritu Santo. No es que Dios no quiera perdonar, es que no pueden ser, están incapacitados ellos para recibir perdón. Primero, no lo piden, y segundo, están bloqueados totalmente al deseo de Dios de que cambien y, por supuesto, de perdonar. Es la renuncia consciente al plan de Dios. El pecado contra el Espíritu es la renuncia consciente al plan de salvación que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha trazado en nuestra vida como historia de salvación. Y a veces, claro, lo que dice el Padre Isaac es muy grave. Hay sistemas que diseñan un llamado sentido de mundo que son tan irracionales y son tan perversos, pero conscientemente hay gente que lo opta, hay gente que está de acuerdo, hay gente que lo defiende, sin ni siquiera se da cuenta, pero sin sentir un mínimo de culpa por las consecuencias que ocasiona. Y en todos los ámbitos, también en ámbitos religiosos, cuando se exige sacrificios, cuando se explota en nombre de Dios, cuando las instituciones religiosas están a la par pugnando por instituciones sociales, políticas de poder para dominar. Tantas irracionalidades que vivimos en nuestro día a día. Eso es renunciar al plan de salvación de Dios, porque eso no salva definitivamente. Pero el Señor siempre nos extiende la mano. El Señor siempre está dispuesto a levantarnos, siempre está dispuesto a escuchar el clamor de su pueblo, porque el plan de salvación es para la humanidad entera, es para todos. Sin embargo, hay gente que rechaza conscientemente la salvación, su salvación, la salvación de la humanidad. Este es el pecado contra el Espíritu. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.